Hola queridos alumnos míos, bienvenidos otra vez a nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a explicar sobre los verbos reflexivos en imperativo. Pero primero tenemos que saber cuáles son los verbos reflexivos. Bueno, los verbos reflexivos son verbos que hacemos nosotros mismos para nosotros mismos también y no para ninguna persona. Por ejemplo, el verbo ducharse y levantarse. Ducharse significa en inglés to take a bath, ¿vale? Y por supuesto, you take a bath yourselves, right? Nobody does it for you, and you do that action also for yourself, ¿vale? Y el otro verbo es levantarse. Levantarse means to get up or stand up. Okay? So that verbo also es un verbo reflexivo porque hacemos, ¿no?, nosotros mismos. Nobody stands up for us. We do that ourselves. ¿Vale? ¿Y cómo vamos a identificar los verbos reflexivos? Bueno chicos, como lo veis aquí en los ejemplos, ¿no? El verbo ducharse, levantarse acaban por se, ¿vale? Y eso vamos a saber si un verbo es reflexivo, si termina o acaba en se. El otro verbo también es se, ¿vale? Quiere decir que necesitamos poner los pronombres. Pero también chicos, ¿no? Aunque son verbos reflexivos, también el tipo, ¿no? La terminación en general de estos verbos, por ejemplo, ducharse también acaba o termina por ar, y también levantarse ar, ¿vale? Bueno, seguimos. Pues antes de aprender cómo se conjugan los verbos reflexivos en imperativo, tenemos que repasar también cómo se forman los imperativos o el imperativo de los verbos regulares, que no son reflexivos, ¿vale? Por ejemplo, el verbo entrar acaba por ar, ¿no? Y el imperativo del verbo entrar en pronombre tú es entra, y por usted es entre, ¿vale? Porque acaba por ar. Y por ejemplo, verbos también que acaba por por ejemplo, el verbo comer, ¿no? En tú es come y en usted es coma. Y es lo mismo con los verbos de ir, ¿verdad? Y por ejemplo, el verbo abrir, en tú es abre y en usted es abra, ¿vale? Bueno, pues mira, porque de verdad es muy fácil formar, ¿no?, el imperativo, porque solo tenemos que ver las terminaciones del verbo y solo tenemos que enfocar en el usted. Por ejemplo, verbos de ar, en pronombre usted es y verbos de ir, verbos de en usted es a. Solo intercambia la terminación, ¿vale? Como nuestro ejemplo hace un rato es, por ejemplo, entrar, en usted es entre, comer o abrir, comer en usted es coma, abrir en usted es abra. ¿Claro? Muy bien. Pues ahora seguimos con los reflexivos. Ok, nuestro verbo aquí es ducharse. Mira chicos, que aunque el verbo ducharse termina por se, también es un verbo de ar, porque la terminación de verdad es que ar, ¿no? Y entonces solo vamos a aplicar, ¿no?, las reglas de cómo se forma el imperativo. Y por ejemplo, en el pronombre tú, porque termina por a, por supuesto es ducha. Y solo necesitamos añadir el pronombre correspondiente,
Mira, que porque estamos conjugando el verbo en pronombre tú, tenemos que poner el pronombre, ¿no?, respectivo o adecuado por tú, que es te. Y entonces, para formar el imperativo del verbo ducharse en pronombre tú es dúchate. Solo añadimos. Fíjate que solo se forma una palabra, ¿vale? No está separadas, ¿vale? Y en usted también, ¿no?, aplicamos la regla porque termina por ar. Aquí ar cambiamos por y tenemos duche y añadimos el pronombre correspondiente que es se. Y entonces el usted del ducharse en imperativo es duchese. ¿Vale? Claro. Pues vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, el verbo levantarse, ¿vale? Levantarse también termina por ar, ¿vale? Y entonces solo necesitamos poner, ¿no?, el pronombre adecuado. Ar, levantar, es levanta, más el pronombre levántate, ¿vale? Y en usted es levantar, se hace levante, ¿vale? Y más el pronombre correspondiente se. Y entonces tenemos levántese. ¿Claro? ¿Entendido? Bien. Bueno, seguimos. Pero también hay casos, ¿no?, donde los verbos reflexivos, como los verbos irregulares también, ¿no?, hay cambios vocálicos, ¿no? Y en el imperativo también, los cambios en el presente también se hace en el imperativo. Por ejemplo, el verbo despertar, ¿no?, o despertarse, sabéis vosotros que el verbo despertarse en presente se conjuga como me despierto, te despiertas. Mira que hay cambio vocálico o cambios vocálicos, ¿no? Que no solo decimos desperto, sino despierto. Y cambiamos la E con I y E, ¿vale? Y entonces también se forma en el imperativo así. Entonces, despertarse, ¿no?, en tu imperativo es despiértate, no es despertate, es despiértate. Y en usted es lo mismo, despiértese, ¿vale? Y solo hay que recordar que los cambios vocálicos en el presente de los verbos también no se aplica los mismos cambios cuando formamos o conjugamos los verbos en imperativo. Se aplican ambos en reflexivos y en verbos que no son reflexivos, pero hay irregularidades en vocálicos, ¿vale? Pues nada más, chicos, aquí tenemos todo, ¿no? Y muchas gracias por ver, espero que vosotros hayan entendido y hasta el siguiente video. Adiós, gracias.